Hoy es miércoles 23 de mayo y bueno, estamos a mitad de semana, como me mandaron por ahí un meme, pero yo lo voy a componer a mi estilo y le tengo 3 noticias buenas. La primera es que aunque no sepa lunes, es miércoles y es mitad de semana. La otra buena es que nada más nos falta día y medio para llegar a la otra orilla, o sea, al viernes. Y la tercera es que estamos vivos. Y entonces eso es lo principal, que estamos vivitos y coleando, sobre todo en este planeta tan conflictuado por muchas cuestiones. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida, soy Marina Núñez Luna, esto es Bien y de Buenas y hoy le tenemos también, como siempre, un programa variado. Ya sabe que nos gusta hablar de todo un poco, de esto se trata el programa y vamos a tener una entrevista con alguien que ha estado muy de cerca con todos estos asuntos que tienen que ver con la criminalidad en el estado de Jalisco, pero sobre todo con el asunto de los estudiantes. ¿Se acuerda de estos 3 cineastas que fueron que desaparecieron el 19 de marzo y que después fueron encontrados en lamentable situación después de ser asesinados? Ya no quiero referirme más al caso porque como siempre lo he dicho, es tétrico, lamentable. Y bueno, también hoy decía una frase el candidato del Frente por México, o México al Frente, que es Ricardo Anaya, que dijo: ¿en qué momento nos acostumbramos a vivir en esta violencia? Yo le corregiría y le diría que más bien en qué momento aceptamos tanta violencia en este país y que diario hubiesen acontecimientos terribles, muertes, daños colaterales, como el tema terrible de este chiquito de 8 meses de edad que se vio envuelto en estas manifestaciones, en estas grescas después de intentar el asesinato contra el exfiscal y actual secretario del Trabajo allá en Jalisco. Bueno, de esto y más le vamos a hablar. Él es una persona que sabe del tema, no le digo el nombre para que sea una sorpresa y nos acompañe en el resto del programa. Así que la idea es que usted nos acompañe, insisto, programa variado. La verdad, trae buen sazón este programa. Aunque es miércoles, mitad de semana, más aún tenemos que tener el top al 100 porque la idea es continuar y terminar bien y de buenas. Empezamos. Disyuntiva presenta. Le comento que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR detuvieron en Monterrey, Nuevo León, a Ramón V. alias Mon o Gavino, operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva, requerido por el gobierno de los Estados Unidos. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas en inglés, informó que el presunto delincuente colaboró con el homicidio de Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado del entonces líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. Asimismo, de acuerdo con las investigaciones de la agencia de la PGR, el detenido es hermano de José Rodolfo Villarreal, quien se ostenta como jefe regional del cártel de los Beltrán Leiva en Nuevo León. Los elementos cumplimentaron en su contra una orden de aprehensión con fines de extradición por su probable responsabilidad en los delitos de acecho interestatal y asociación delictuosa para cometer homicidio por contrato. Imagínese que lo contraten a usted, no sé si hasta firman, ¿no? Para cometer delitos. Vaya el asunto hasta qué dimensiones ha alcanzado la criminalidad en nuestro país. Ramón V. es requerido por la Corte Federal del Distrito Norte de Texas en los Estados Unidos y fue puesto a disposición del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México a fin de dar continuidad a la solicitud de extradición. Ok. Bueno, hago una pausa rapidísimo. Estamos teniendo problemas con el caso de YouTube, pero estamos en Facebook Live para que nos siga usted a través de esta plataforma. Hay que recordar, casi no lo digo, pero
está mal de mi parte, pero síganos por favor en las plataformas de YouTube, estamos transmitiendo, ahorita no, y Facebook Live, pero normalmente así es. Disyuntiva toma estas plataformas para poder transmitir y que usted nos vea en lo mejor posible. En esta ocasión tuvimos un problemita ahí con YouTube, pero estamos en Facebook Live. Por favor, síganos para allá. Cámbiese tantito, es nada más de página y ya, asunto arreglado. Bueno, vamos a otra información. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que la Policía Comunitaria de Olinalá, ex policía comunitaria de Olinalá Guerrero, Nestora Salgado, incurrió en violaciones a los derechos humanos de otras personas, por lo que la comisión solicitó que se indagaran esas conductas para que las autoridades administrativas y penales se pronuncien al respecto. El organismo defensor subrayó que en la normatividad hay una ambigüedad, ya que no existe una precisión en la delimitación de las atribuciones de las policías comunitarias, por lo que es necesario, se pronunció la CNDH, realizar modificaciones legislativas que den certeza jurídica. Precisó que hasta el momento se ha registrado el cumplimiento parcial de la recomendación, y es que este es un punto fundamental, fíjese usted, porque todo empezó en Michoacán con estas policías comunitarias, con estas grupos de ciudadanos que empezaron a defenderse ante ante el ataque de la criminalidad que las policías locales pues nada más no podían contener. Los ciudadanos hartos, bueno, pues empezaron a crear estos grupos pero armados incluso. En Michoacán, en el caso de Michoacán, se les permitió, se les reglamentó incluso, se les dio permiso por parte de las autoridades federales, y bueno, ya después fue un reverendo relajo, perdón por la expresión, un verdadero desorden. Ya no se sabía quién realmente tenía el mando y el control, y sobre todo ante el uso de armas que son, valga la expresión, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pues resultó que ya todos tenían ese tipo de artefactos, y bueno, pues eso ocurrió en Michoacán. Usted se acordará muy bien de estos grupos. Bueno, pues igual pasó allí en Guerrero, y con esta mujer que también, pues el asunto está muy complicado. Hay que recordar que incluso salió a flote en el debate del pasado del pasado domingo entre los candidatos, cuando el candidato priista José Antonio Meade le reclama a Andrés Manuel López Obrador por qué la mantiene como candidata a una senaduría plurinominal, y está acusada de secuestro. Le comento que, no obstante, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseveró que en la recomendación sobre el caso de Nestora Salgado, candidata, como le digo, a una senaduría plurinominal por Morena, y algunos integrantes de la Policía Comunitaria, también se cometieron quebrantamientos a sus derechos humanos. O sea, también hubo contra ellos violaciones a sus derechos humanos, toda vez que se violentó, dijo, el debido proceso, hechos que se solicitó en ese momento fueran investigados. Así que aquí está, vamos a darle auge al nombre de nuestro canal. Aquí está la disyuntiva en términos de quienes insisten, como Isabel Miranda de Wallace y su agrupación Alto al Secuestro. Ella ha insistido, incluso hoy en una entrevista radiofónica, insistió en que Nestora Salgado es responsable del secuestro de una menor a la que, insisto, pues le privó de la libertad de manera obviamente ilícita, y ella insiste en que debe de ser investigada, que si bien se cumplimentó parte del proceso y resultó pues inocente, ella insiste, Isabel Miranda de Wallace insiste en que debe de terminarse con el proceso de investigación y el proceso jurídico, porque no se terminó, y de ahí que
dice ella, una vez terminado el proceso jurídico y si aún así con las investigaciones resulta que es inocente, adelante, pero mientras no se termine no puede ser candidata plurinominal, porque si las cuestiones en términos electorales siguen como se están presentando en términos de previsiones, pues Morena tendría un espacio muy importante en el Congreso y ella entraría con toda facilidad en el Senado de la República. Acuérdese que los plurinominales son los que no hacen campaña, sino entran por porcentaje obtenido por el partido en la presidencia de la República, así que ella como mantequilla entraría a esta senaduría, tendría fuero y bueno, pues ya no se podría hacer nada contra ella, pero incluso también en una entrevista radiofónica una de sus víctimas insistió. Así que bueno, pues hay que ver qué pasa con esta situación y con esta ex policía comunitaria y posible senadora de la República. Y bueno, ya le comentaba, yo le adelantaba que tenemos una entrevista muy interesante realmente, es con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, Jesús Medina Varela, a quien le agradezco mucho, por supuesto, y lo hemos buscado para dos asuntos. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo al auditorio directiva. Espero estés bien y de buenas, y bueno, el motivo de nuestra llamada y de que te invitamos a platicar con el auditorio de bien y de buenas es, en primera instancia, cómo va el asunto de los estudiantes, de los 3 estudiantes de cine asesinados y que bueno, no confiaban mucho en el dictamen de las autoridades e incluso se hablaba de la posibilidad de acudir a instancias internacionales porque no creían en lo que había dicho, por lo menos el proceso en los que habían sido asesinados estos 3 jóvenes. Jesús. Sí, mira, nosotros de entrada decirte que creemos y estamos firmemente convencidos de que las tragedias no se pueden cerrar por decreto. Y una situación que tenemos en nuestra ciudad que tiene que ver con nuestros 3 compañeros de cine desaparecidos, no es un caso atípico o aislado o alguna situación que haya sucedido de manera fortuita, ¿no? Ajá. A ver, ¿nos escuchas, Jesús? A ver, Jesús está... indicios para afirmar que, con base en investigaciones que han generado periodistas de investigación, que 8.5 personas desaparecen por día en nuestro estado. Esto es muy grave la situación porque la cifra de desaparecidos, tan solo en el sexenio de lo que va de Enrique Peña Nieto y del gobernador del estado de Jalisco, se han abierto cerca de 15,000 carpetas de investigación, en las cuales cerca de 5,000 personas siguen desaparecidas actualmente en nuestro estado. Entonces, de entrada nosotros no podíamos aceptar en ningún momento una afirmación de este tipo de que ya se quería cerrar el tema, por eso era muy preocupante, pero lo más preocupante aún, y eso hay que decirlo al auditorio y se tiene que decir abiertamente, que de estas 15,000 carpetas de investigación en tan solo de estos 5 años de administración, bueno, ya estos 5 años con 4 meses de administración, hay 0 sentencias por desaparecidos. Esto quiere decir que hay un 100% de impunidad en nuestro estado de las personas que desaparecen, es decir, es sumamente rentable para los grupos criminales desaparecer una persona porque no van a tener elementos para juzgar a nadie, ni se va a llevar a cabo una sentencia para nadie. Entonces, pues así de grave la cosa. Jesús, se te cortó un poquito al principio y yo te preguntaba si sabes qué finalmente va a hacer los familiares de estos 3 muchachos en virtud de que no confían en el procedimiento para detectar si lo que dijeron ellos con respecto al motivo de su muerte, de su asesinato, pues estaba bien realizado. ¿Qué van a hacer los familiares? Mira, lo último que platicamos con los familiares de Marco y de Dani, con quien teníamos comunicación, es que ellos estaban esperando todavía el dictamen científico que acreditara que las muestras de ADN efectivamente coincidían con la hipótesis, porque todo es una hipótesis en este momento, no es un caso cerrado.
¿Por qué? Porque no hay peritajes concluyentes. Entonces ellos están esperando las pruebas científicas y bueno, pues era el planteamiento que nos habían hecho. Nosotros les propusimos que se pudiera llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Y bueno, pues estamos a la espera de la decisión que tomen los familiares, porque nosotros no podemos actuar de manera arbitraria. Quienes tienen derecho a tener una copia certificada de la carpeta de investigación, en este caso es la familia. Y bueno, si ellos optan por llevar el tema, nosotros les ofrecimos todo el respaldo desde aquí como estudiantes, con nuestros investigadores también, para que les podamos dar toda la asesoría para llevar y elevar el tema a un nivel internacional, que me parece que sería lo más pertinente para que esto no vaya a quedar como una verdad histórica, porque al final lo que nos interesa saber no son verdades históricas, sino la verdad de los hechos. Claro, además hay que recordar y bueno, comentárselo al auditorio que no se puede acudir a la Comisión Interamericana hasta no agotar las instancias nacionales. Mientras estas no se agoten, no se puede acudir a organismos internacionales, ¿no? Es correcto eso que mencionas. Al principio dabas una cifra de cuánta gente desaparecida diariamente en Jalisco. Es que te digo que se medio cortaba. ¿Cuántas dijiste? Sí, 8.5 carpetas de investigación se abren en promedio por día. Diariamente, sí. Diariamente en materia de desaparición en nuestro estado. Esas son las carpetas que se abren y de las cuales se hace un cálculo que oscila entre los más de 14,000 carpetas de investigación, casi 15,000 carpetas en lo que va de este sexenio, es decir, sin contabilizar lo del sexenio de Felipe Calderón ni de Emilio González Márquez, que fue el anterior gobernador. Ajá. Esa cifra no se está contabilizando en esta situación. Y es decir, de estas 15,000 carpetas de investigación, hay cerca de 5,000 desaparecidos todavía en nuestro estado. Jesús, después de este acontecimiento terrible, además de causar estupor y bueno, rebasarnos en lo que hemos visto, por supuesto, Jesús, ¿ha habido alguna pues protección especial para los universitarios, que son los que en estos momentos están siendo los más endebles, los más débiles frente a esta oleada criminal? Bueno, Jesús. Sí, se me cortó un poquito lo último, perdón. Sí, te comentaba que si después de este asunto de los 3 cineastas, que es terrible, ¿hubo alguna respuesta por parte de las autoridades en términos de protección para los universitarios, que al parecer son el foco de atención de la criminalidad? Uy, se nos está cortando, ¿ah? Sí, se nos cortó. Vamos a ver si lo podemos recuperar. ¿Vamos a una pausa, mi querido Iván, o le seguimos? Vamos a una pausa y ya regresamos a ver si en ese tramo podemos recuperar a Jesús de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Toma la disyuntiva. 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 Toma la disyuntiva y apóyanos. Bueno, recuperamos afortunadamente a Jesús. Jesús, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabes que los teléfonos celulares no tienen palabra de honor. Nos decías acerca de lo que te preguntaba. Sí, primero una disculpa, es que vengo regresando a Guadalajara en autopista y se me cortó un poquito la comunicación. Pero alcancé a escuchar tu pregunta. Mira, de entrada nosotros tenemos más de un año trabajando en tema de seguridad que tiene que ver con universitarios, y generamos una recomendación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de seguridad, con un énfasis muy particular hacia la comunidad universitaria, porque tan solo en el año pasado, en el año 2017, la violencia contra universitarios fue brutal. Tuvimos cerca de 500 incidentes relacionados con contra estudiantes en las inmediaciones de los planteles. Esto con delitos del fuero común. De muchos de estos delitos derivaron, algunos tenían que ver con, la mayoría con robos de celulares, de computadoras. Así pero es. En algunos de los casos terminaron en los asaltos con muertes trágicas, en asesinatos con arma blanca. 7 compañeros fueron lastimados con arma blanca el año pasado, en el 2017.
de los cuales 2 de ellos perdieron la vida y 3 en una situación de gravedad. En este año en lo particular, la violencia no ha disminuido contra los ciudadanos. Nosotros no hemos dejado de levantar la voz. En los niveles de gobierno nos ha quedado muchísimo de ver a nosotros los jóvenes. Nos han dejado prácticamente y una gran parte, y además hay que decirlo así, una gran parte de la comunidad de jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar, de prepararse, bueno, pues prácticamente en este momento ellos son las mayores víctimas de las dictaduras criminales, ¿no? Finalmente, y agradeciéndote mucho, Jesús, me gustaría que nos dieras un punto de vista, tú que, bueno, conoces bien este asunto de la criminalidad y que has estado muy atento a todo lo que pasa en tu estado. ¿Cuál es tu punto de vista o tu lectura sobre lo que está ocurriendo en Guadalajara, en Jalisco, lo que vimos el lunes, por ejemplo, con este atentado al exfiscal y, bueno, después estas cuestiones casi de película, incendios a transportes, el que haya fallecido un niño, un menor de 8 meses? Sí, mira, de entrada nosotros, la situación que se vivió el lunes en la zona metropolitana de Guadalajara tiene características de terrorismo puro. Eso es lo que nosotros podemos identificar, pero además es tener estos grupos criminales tienen la capacidad de operar como grupos paramilitares, es decir, tienen toda la capacidad táctica y técnica, y aquí hay muchas preguntas que nos surgen a nosotros, es por qué un grupo criminal tuvo la capacidad para empoderarse tanto en un sexenio. Y esto no lo puedes explicar si no hay complicidades institucionales que les permitieron operar con estas dimensiones. Y bueno, hoy prácticamente tenemos una situación muy compleja, muy difícil en nuestro estado, y que principalmente nosotros sabemos y entendemos que esto tiene una fuerte correlación con la desaparición de los jóvenes que estamos viviendo en nuestro estado. De estas 5,000 carpetas que te decía de investigación que están abiertas y que son personas que están desaparecidas, más de una tercera parte de ellos particularmente son jóvenes. Hay que agregar a esto que en promedio cada 4 horas, acorde a datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, están en Jalisco, se están detectando muertes violentas, ya sea por arma de fuego, arma blanca, estrangulamiento, o por golpes. Entonces tenemos una situación muy compleja y mira, cuando lo que estamos viendo prácticamente en este momento es que está rebasada la capacidad institucional del Estado para garantizarnos la seguridad a las personas. ¿Tendría que entrar los militares? Mira, esa situación prácticamente es la que derivado porque los militares están en Jalisco y desde hace ya varios años. Militarizar al país y militarizar a nuestro estado es la situación más grave que hemos vivido, porque la violencia solo lo que ha generado es más violencia, y eso es perpetrar a que siga habiendo mayor desapariciones, a que siga habiendo mayor número de asesinatos. Y el tema es que no hemos podido abordar este tema de la guerra contra el narco. El Estado tiene que aceptar de manera tácita que fracasó esa estrategia, que no funcionó, que tiene que haber un nuevo planteamiento, y mientras siga habiendo un mercado tan alto de estupefacientes y una disputa por el mercado va a seguir siendo brutal, y no hay una discusión sensata sobre el tema, van a seguir lamentablemente desapareciendo personas, desapareciendo gente, asesinando a jóvenes. Y bueno, me parece que el planteamiento tiene que ir más allá y le tenemos que exigir a las autoridades que cambien este enfoque con el que se ha abordado la seguridad, porque militarizar al país es lo peor que nos podría pasar a la ciudadanía. Muy bien, Jesús, pues te agradezco muchísimo, de verdad, la posibilidad de platicar contigo, y bueno, pues lo dejamos aquí pendiente, pero sin duda nos gustaría tocar otros temas contigo, quizá más adelante, si nos aceptas nuevamente enlazarnos en comunicación con el auditorio de Bien y de Buenas. Claro que sí, muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Igualmente, Jesús, que sigas gracias. bien y de buenas. Él es Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, lo que dice es fundamental. Me quedo únicamente con esta entrevista, me quedo con el asunto de que lo que se está viviendo en Jalisco ya es un asunto de terrorismo. Si le parece, vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos con la parte final de Bien y de Buenas.
Toma la disyuntiva. 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 Toma la disyuntiva y apóyanos. Bueno, y en esta delincuencia que ya está pasando de delincuencia, pero bueno, no quiero ser agorera del mal, pero realmente ya se están viviendo cuestiones que me parece que van más allá de la delincuencia. Le comento que un camión de transporte de personal de maquiladoras fue rafagueado en la carretera Reynosa-Río Bravo al quedar en medio del fuego cruzado entre hombres armados de grupos rivales, con un saldo de 10 personas lesionadas, 2 de ellas de gravedad. La oficina de la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que esto ocurrió aproximadamente a las 6:45 horas a la altura del ejido Palo Blanco, esto en el municipio de Reynosa. Según la versión del conductor, el transporte de personal se trasladaba por la carretera y al llegar a una esquina vio a varios sujetos disparar. Relató a las autoridades que ante esta situación aceleró al máximo la velocidad del camión y al pasar entre las camionetas quedó en medio del tiroteo. Imagínese, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas precisó que fueron 10 obreros lesionados, de los cuales 2 están graves, 3 fueron dados de alta y 5 están hospitalizados. Según los reportes preliminares, las diversas corporaciones policiales, los grupos participantes en el enfrentamiento armado, son los mismos que habrían participado en una balacera la noche del martes, esto en la colonia La Cañada de Reynosa, con saldo de 3 personas muertas. Y yo me pregunto, ¿qué culpa, qué responsabilidad tenían estos obreros que solamente iban a ganarse el pan y los recursos para llevar a sus familias? Y cambiamos totalmente de información y hablando precisamente de asuntos económicos, le comento que de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, durante el primer trimestre de 2018, la economía mexicana reportó un crecimiento de 1.1% respecto al trimestre inmediato anterior, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, de acuerdo con los datos revisados por el INEGI. Dicha tasa de crecimiento trimestral es la más alta desde el tercer trimestre de 2016. Por componentes, el Producto Interno Bruto, lo que conocemos por sus siglas como PIB, de las actividades relacionadas con el sector servicios, avanzó 1.1%, que como usted sabe, el factor servicios, el sector servicios es fundamental para una economía. En el trimestre enero-marzo de este año y el de las agropecuarias e industriales creció 0.9% de manera individual frente al trimestre anterior. En comparación anual, el PIB registró un incremento real del 2.3% en el primer trimestre del año en curso con relación a igual lapso del año pasado, o sea, del 2017, cifra ligeramente inferior al 2.4% reportado inicialmente por el INEGI. Y bueno, ahora vamos con nuestra nota de bien y de buenas para relajarnos ante tanta tribulación en este país y tan atribulado que está todos los estados de la República y bueno, nosotros por supuesto que también. ¿Qué cree? ¿Sabía usted que hoy, 23 de mayo, es el Día Internacional de la Tortuga Marina? Y no tiene nada que ver porque yo me llamo Marina, por supuesto, o porque tenga algo que ver con la tortuga. A lo mejor sí soy medio lentona en algunas cosas, pero nada que ver con cuestiones personales, aunque Iván no me crea, Iván Martínez. Y le comento que desde el año 2000, Ivancito, no es de hoy. Desde el año 2000, cada 23 de mayo se celebra el Día Internacional de la Tortuga Marina. El objetivo es concientizar a las personas sobre el cuidado que merecen estos animalitos. Además, esta conmemoración busca incrementar el respeto y el conocimiento por las tortugas, así como motivar la acción humana para el cuidado y supervivencia de la especie. Actualmente, estos animales enfrentan varios peligros, como la presencia de plásticos en el agua. Señores,
señores que van al mar de vacaciones y que no toman conciencia en esta situación de no arrojar basura a las playas, al mar, por favor. Yo he visto mucha gente que fuma en las playas, que yo no sé cómo lo hacen, ni se antoja pues, pero dejan ahí las colillas de cigarro. Obviamente viene la oleada y se las lleva. Bueno, pues en este caso es la presencia de plásticos en el agua que las atrapan, fíjese usted, o asfixian cuando los confunden con comida. Ante esto es que diversas organizaciones ayudan a las crías a que lleguen con éxito nuevamente al océano. Aquí algunos datos de estos animales. Casi todas las regiones costeras alrededor del planeta cuentan con su presencia mínimo una temporada al año. Han vivido en ese planeta, fíjese usted, y lo que les hacemos, 150 millones de años. De las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo, 5 arriban al Golfo de México, las cuales son lora, verde, caguama, carey y laúd. Las tortugas adultas se alejan del nido después de desovar, lo que permite a especies invasoras destruir sus nidos. Nada fácil la vida de las tortugas marinas, así que si les echamos una mano y las cuidamos, se los agradeceremos mucho, y sobre todo hoy en el Día Internacional de la Tortuga Marina. Ya lo tengo. Gracias. Es que me estaban dando el Facebook, pero ya lo tengo acá, presente y viviente. Bueno, nada más antes de irnos a los comentarios rapidísimamente, le comento, déjeme hacerle un comercial muy rápido, invitarlo por si es su caso. Le comento que están solicitando actualmente ejecutivos telefónicos para campañas fijas de ventas o cobranza. Lo que le ofrecen es un sueldo base de 4,800 pesos, comisiones sin tope, vales de despensa, bono de puntualidad y asistencia, prestaciones de ley desde la capacitación, horario fijo, ya sea matutino, vespertino o intermedio, oportunidad de obtener una beca para la universidad o para los estudios de tu hijo o hija, área de comedor, terraza, lockers, tarjeta de descuentos con otras empresas y muchos beneficios más. Mi queridísimo Iván Martínez ya puso los datos y a dónde se pueden comunicar. Es un WhatsApp para que le den más información al respecto, así que suena bastante bien. Yo creo que nos vamos a ir también nosotros un ratito a chambear por ahí. Suena bastante atractivo, así que si usted gusta apuntarse, ahí tienen los teléfonos en pantalla para que pida información, o si ya está muy decidido, pues pida que le den una cita para una probable contratación. Y nos vamos ya con los saluditos. Insistimos, por si usted nos agarró a la mitad del programa, no estamos transmitiendo por YouTube, tuvimos ahí un problemita, pero estamos transmitiendo con muy buena calidad en Facebook. Y bueno, por si quieren pasarse para allá y dicen, ¿qué pasó? Porque en YouTube no los veo. Estamos en Facebook con, insisto, una muy buena calidad de imagen. Saludo con muchísimo gusto a Adolfo Mejía, Lara Maldorán, mira aquí ya viene su nombre completo, son dinosaurios vivientes. Por cierto, Adolfo, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos das a través de tus mensajes en Twitter, que él solito se pone y nos anuncia y nos programa y muchísimas gracias, es el mejor community manager que tenemos y que además lo hace de corazón y se lo agradezco muchísimo. Yo ya te debía este agradecimiento público, insisto, es el mejor community manager que hemos tenido, te lo agradezco en el alma y con el corazón en la mano. Miriam Leticia Tobar, buenos saludos. Rolando Blacaler, también los saludo. Miriam Leticia Tobar, Rolando Blacaler, Adolfo Mejía, bueno, ya dijimos. Linda Esponda, muchas gracias, Linda. Karina Nevada Sotelo, ella no la teníamos por acá, pero muchas gracias y ojalá sigas conectado con nosotros bien y de buenas. ¿Quién más? Nada más anda por ahí. Comento muy rápido sus puntos de vista. Dice Rolando Blacaler, no es necesario ir al mar para contaminarlo desde los ríos. Al contaminar estos, recordemos que los ríos desembocan en los océanos. Así es. Miriam Leticia Tobar, pues no le creo nada al INEGI.
¿Qué te puedo decir? Rolando Blacaler, sí, buenas noticias, muy bien, doctor. Adolfo Mejía, cierto, Miriam, ahora sí, malas noticias, pero ya le di una buena, la de las tortuguitas. Miriam Leticia Tobar, híjole, puras malas noticias, cierto, Linda Esponda, pues aunque la sigan, Rola, si tienen comprados jueces siempre dirán que no tiene los elementos para juzgar a tal o cual caso. Héctor Frisby, muchísimas gracias, doctor. Hoy me pude escapar para acompañarles un rato. Gracias, a ver qué le parece el programa. Nos gustaría saber su punto de vista en virtud de que usted es uno de los colaboradores estrellas de Disyuntiva TV por la mañana, así que nosotros somos una extrita, a ver qué le parece. Dice Linda Esponda, claro, mientras el Estado no reconozca que tienen el problema, no pasará nada. Si cree que nos engañan, pues está muy mal. Rolando Blacaler, sencillo, que se siga la ruta del dinero y ahí está una forma de atraparlos, estoy de acuerdo. Karina Nevada Sotelo, hola y bonita tarde, los acompaño en YouTube, pero no tengo sesión ahí, es la primera ocasión que les comento, buen programa, muchas gracias y espero que sigas y permanezcas con nosotros, siguiéndonos a través de estas plataformas. Y bueno, dice Leticia Tobar, es narcogobierno, solo sacándonos a todos va a poder controlar esa situación, sacándolos a todos, perdón. Rolando Blacaler, concuerdo con el joven, el gobierno está metido en la delincuencia, así que muchísimas gracias, ya con esto nos vamos, gracias por el favor de su compañía, pero sobre todo de su sintonía, agradezco mucho el apoyo como siempre y el talento de Iván Martínez, productor, Daniel Palavicini, asistencia de producción y por supuesto al director y capitán de este barco llamado Disyuntiva TV, Jorge Ursúa, quien los espera mañana en punto de las 8:30 de la mañana y yo los espero un poquito más tarde, a las 2 de la tarde, un poquito a lo mejor después, pero ahí estamos puntuales a las 2 de la tarde. Yo le agradezco mucho, soy Marina Núñez Luna y lo espero mañana, ¿sabe por qué? Porque es una cita. Disyuntiva presentó